Hola, buenas tardes. Somos el equipo 3 y en este video les explicaremos las 4 evidencias de aprendizaje trabajadas durante la unidad de aprendizaje. Comenzaremos con la evidencia etapa 1. La evidencia consiste en una práctica del principio de Pascal y una práctica de Arquímedes. Para comenzar entramos al simulador, observamos que hay una prensa hidráulica con 2 pistones de cada lado. Hay que modificar los valores de los radios de los pistones y las masas de las prensas a como dice la guía instruccional y considerar el pistón izquierdo como pistón 1 y el derecho como pistón 2. La actividad consiste en calcular el peso de la pesa 2 F2 para que este sistema quede en equilibrio, utilizando la fórmula F1 A1 igual F2 entre A2. Para comprobar que esté correcto, damos clic en una pequeña llave negra y si queda en equilibrio está correcto. Hay que tomar capturas de la pantalla del simulador y de los cálculos hechos y pegarlos en el documento en el que estemos trabajando. Entramos a un segundo simulador que lleva por nombre de Laboratorio Virtual Principio de Arquímedes y al ingresar veremos un simulador del principio de Arquímedes. Lo que hay que hacer es, a partir del número 3, material y procedimiento, seleccionar cada una de las experiencias y realizar cada una de las actividades del apartado 4. Actividades con sus respectivos experimentos, 6 en total, y para cada experimento hay que llenar la tabla que viene ahí con los resultados de cada una de las experiencias manipulando con el simulador y haciendo los cálculos necesarios aplicando el principio de Arquímedes. Hay que incluir capturas de pantalla de simulador y de los cálculos hechos, incluir lo anterior en un documento digital y así es lo más sencillo. Por último, no olvidemos incluir nuestras reflexiones y conclusiones de todo lo aprendido en todo momento. Pasemos a la evidencia de aprendizaje etapa 2. Consiste en una práctica con un simulador virtual de calor. Para la realización de la evidencia trabajaremos con un simulador de laboratorio virtual de calor con el objetivo de calcular el calor específico de diversos materiales. En un documento digital hay que escribir un marco teórico en donde se define el concepto de calor específico y la ley de la conservación de la energía. Después del marco conceptual, dejen un par de hojas en blanco para la práctica. Después hay que hacer una tabla donde registraremos los resultados de los experimentos, así como viene en la guía. Ahorita veremos cómo llenarla. Primeramente, entremos al simulador. Selecciona uno de los 6 materiales disponibles y ajusta su masa a 20 gramos y conviértela a kilogramos. Pulsa el botón inicio para sumergir el material sólido en el baño de agua a 100 grados y espera a que el sólido alcance la temperatura del baño del agua a 100 grados. En ese momento se alcanza el equilibrio térmico y el bloque sólido también estará a 100 grados. Cuando el sólido se encuentra a 100 grados pasará automáticamente al otro recipiente con 200 mililitros. Espera que alcance el equilibrio térmico con el agua fría, anota la temperatura de equilibrio, toma una captura de pantalla y con los datos obtenidos calcula el calor específico del material que seleccionaste aplicando la ley de la conservación de la energía y la fórmula del calor específico. Una vez calculado el calor específico del primer material seleccionado, repetirás el procedimiento para el mismo material ajustando su masa en 40 y luego en 60 y por último en 70. Registra los resultados de tus experimentos para ese material en la tabla. En equipo redacten las conclusiones sobre los resultados de sus experimentos y su comparativa con los del libro. Pasemos a la evidencia de aprendizaje de etapa 3. Para la realización de la evidencia de aprendizaje de la etapa 3 trabajarás con un simulador de circuitos eléctricos de corriente directa, en el cual tú podrás construir un circuito y medir las magnitudes eléctricas como intensidad de corriente eléctrica y voltaje, o diferencia de potencial, así como observar el comportamiento de la corriente eléctrica a través del circuito en su forma de corriente real o bien como corriente convencional. Ingresamos al simulador, damos clic en laboratorio y en el simulador construiremos un circuito con las características del problema 11 de la página 157 de tu libro, siguiendo los siguientes pasos. Tomen en el simulador 3 resistencias y al dar clic en cada una de ellas aparecerá en la parte baja de la pantalla un control para ajustar los valores de resistencia. Tomen una fuente de energía, una pila y haz lo mismo, ajusta el valor al que hice el problema 11. Enseguida armen su circuito conectando todos los diferentes elementos. Pueden utilizar cables para darle la forma igual al que se ilustra en tu libro. Una vez armado, tomen una captura de pantalla e insértela en el documento digital. Para el proceso de medición deberán realizar una tabla con la que se presenta a continuación en el documento del paso 2, en el cual deberán anotar los valores y colocar una captura de pantalla recortada para comprobar la medición. Posteriormente coloque el medidor de voltaje, el voltímetro, uniendo las puntas de las terminales en los extremos de cada resistencia para observar la medición y anoten los resultados en la tabla.
Teniendo los dos medidores conectados en el circuito, toma la captura de pantalla, recorta a un tamaño adecuado para poder observar los valores e inserta en la misma tabla. Repita el procedimiento para cada resistencia hasta completar todas las mediciones. Ahora realizarán el mismo procedimiento para resolver el circuito del problema 12, la página 157 de su libro. Anoten todos los resultados de las mediciones en otra tabla para este problema. Construyan el circuito del problema 13, la página 157. Este se trata de un circuito mixto o serie paralelo. Sigue todos los pasos anteriores y anota las mediciones en una nueva tabla en el documento. Por último, escriban sus conclusiones acerca de los resultados obtenidos en los ejercicios y las dificultades que se les presentaron para la realización de esta evidencia. Pasemos a la evidencia de aprendizaje de etapa 4. Para la realización de la evidencia trabajaremos con un laboratorio de ondas con el cual aplicarás y practicarás algunos de los conceptos vistos en clase. Entramos al simulador, damos clic en el botón de sonido y vemos que hay elementos como bocina con botón de encendido, verde, espacio de propagación de las ondas, entre otros. Selecciona la onda continua, activa las casillas de gráficas, reproducir tono, ondas. Colocar los controles de frecuencia y amplitud en la posición mínima y 0 respectivamente. Activa el botón verde de la bocina y responde lo siguiente: ¿cuál es el sonido que se escucha? ¿Cuál es lo que se observa en la gráfica? Ahora desliza el control de frecuencia a diferentes posiciones. ¿Cuál es el sonido que se escucha y que se observa en la gráfica? Regresa el control de frecuencia al mínimo y en su lugar desliza el control de amplitud a diferentes posiciones. ¿Cuál es el sonido que se escucha y que se observa en la gráfica? Enseguida desliza ambos controles de frecuencia y amplitud a diferentes posiciones. ¿Cuál es el sonido que se escucha y que se observa en la gráfica? Activa las casillas de gráficas, reproducir tono, ondas, coloca los controles de frecuencia y amplitud en la posición mínima y máxima respectivamente. Activa el botón verde de la bocina y deja que la gráfica se complete. Posteriormente activa la pausa. Toma la cinta métrica y mide la longitud de onda colocándola en 2 puntos de la onda que estén en fase. Toma captura de pantalla en la medición y anota el dato en la tabla. Ahora toma el cronómetro y mide el periodo activando y desactivando el tiempo entre 2 crestas consecutivas. En este paso deberás tomar el tiempo varias veces para obtener un promedio, ya que no es un proceso manual y no es uno exacto. Toma captura de pantalla y anota el dato en la tabla. Con los datos anteriores completa en la tabla las columnas de valor de frecuencia y velocidad de la onda utilizando las fórmulas aprendidas durante esta etapa. Para lo demás pruebas, coloca el deslizador de la frecuencia del simulador en diferentes posiciones hasta llegar a la posición máxima y repite el mismo procedimiento de los indicios E, D, E, F, G.